Roberto Ignacio Rodríguez Hernández, máster en Ciencias y licenciado en Arte de los Medios Visuales. Soy director de programas y editor. Y en estos momentos funjo como los dos. Mi señora madre empezó como escritora aquí en Tele Rebelde. Y donde yo considero que era pequeño, jugaba, era en la escenografía que tenía aquel Tele Rebelde en aquel tiempo, en ese estudio grande. Eso fue poco a poco permeándome pensamientos y cosas que me fueron gustando. Y a la corta y a la larga se me dio la oportunidad en determinado momento de dejar la universidad, de estar estudiando telecomunicaciones y busqué la oportunidad de trabajar aquí. La única oportunidad que se me dio fue como chofer. Ya me había graduado como técnico en electrónica. Y la única plaza que encontré fue como chofer, porque más adelante, como siempre, la esperanza que siempre hay, iba a adjudicarme en otra plaza. Como chofer, no tuve tanto tiempo, bueno, tuve un tiempo determinado. Empecé manejando carro ligero y después me incluyeron en el equipo de microondas de remoto, donde un gran amigo, una gran persona, un ser humano que me enseñó mucho, Héctor Soto Molá, me dio lecciones no solo de aprendizaje de la tecnología, sino también aprendizaje de la vida, como él era, su carácter. Y logré en ese momento aprender muchas cosas. Bien, esto está provocado por una razón objetiva. Yo había empezado a estudiar por la noche para proseguir los estudios de telecomunicaciones y los dejé. ¿Por qué? Porque me motivó mucho más la realización. En este aspecto me motivó más la edición. A priori es conocido de que la edición es el paso final de la realización de los programas, de cualquier audiovisual. En él tú puedes lograr la magia, la maravilla de poder conformar una buena obra audiovisual. Y me llamó la atención y me incluí en los soñadores de ir a estudiar a LISA. La tecnología era totalmente diferente. Tenías que aprender como editor a desarmar todo el cubículo y armarlo. Eso me trajo por consecuencia. Aprendí que veces que iba a La Habana a trabajar y entonces allá encontré cubículos analógicos que parecían naves espaciales, a diferencia de nosotros que estábamos acostumbrados a usar dos máquinas nada más. Y me topé con cosas como de que nosotros éramos mucho más independientes aquí que allá en La Habana. En La Habana tú llegabas y tenías todo el cubículo preparado. Usted era, como artista, se sentaba a editar. Nosotros, acostumbrados a esta misma visión de todos, trabajar en función de todos, nosotros mismos limpiamos las cabezas de las máquinas, si se ensuciaba, desarmamos las máquinas, montamos cosas que no era así en La Habana. Eso me aportó en cierto sentido, pero siguió siendo el hombre montaña que, conociéndolo todo, lo ponía en disposición. Al mismo tiempo que trabajaba como editor, estaba emplantillado como chofer. Trabajaba como editor y estudiaba en el ISA. Y esto me sirvió mucho porque ligué totalmente la práctica con la academia. A tal punto de que allá en los primeros años, tanto en el primer año como en el segundo año, estábamos porque estábamos en conjunto estábamos haciendo ya obras audiovisuales, independientes, en función de la escuela, que la escuela te pide trabajo. Y adquirí un poco más de experiencia, un poco más de sapiencia también, y me fue volcándome en la calidad de los programas.
ahí viene entonces el gran cambio. En el 99 yo ya tenía grandes condiciones ya, porque me había incluido ya entre mis propósitos aprender en aquel momento el computación. Te estoy hablando todavía, en aquel tiempo estaba el salto entre el MS2 y el Windows 3.1. Entonces yo, que venía del MS2, tuve que aprender a la carrera trabajar el Windows 3.1, porque llegaron el videotape, la edición no lineal a Cuba, cuando en un momento dado el ICR hizo una inversión y montaron un AVI en cada telecentro del país, así como en el municipio de la isla y en La Habana. Esto trajo por consecuencia que nos hicimos en el curso, nos conocíamos, éramos como 15 o 20 y teníamos una comunicación perfecta. Como era una tecnología nueva, lo mismo yo llamaba al de Cienfuegos porque tenía una duda, que el de Pinar del Río me llamaba para hacer una pregunta. Y ahí es de coñante también que hay un compañero de nosotros que reside en Bayamo, Alan Limia Benítez, que tenía mucho más conocimiento que nosotros, que siempre nosotros íbamos con él. Cuando te estoy hablando es que de Guantánamo podían llamarte a cualquier hora. Oye, me tengo este problema. ¿Cómo tú resuelves este problema? Mira, hermano, yo lo resuelvo así de este. Pero mira, fulano de Ciudad Ávila dice otra cosa. Y llamamos. Imagínate una conversación tripartita entre Guantánamo, Ciudad Ávila y Santiago de Cuba. Oye, hermano, ¿cómo? Así fue como todos fuimos aprendiendo a editar digital. No hubiera sido buen director si no soy buen editor. Y les voy a decir una cosa, los editores han aprendido, y digo aprendido porque siempre, aún a esta altura, yo sigo aprendiendo a discernir toda la dramaturgia de las obras. Porque el ojo, el punto de vista del editor, independientemente que tiene que estar a la par con el punto de vista del director, que empasta con uno le va mirando y va viendo otras cosas que no ve el punto de vista del director. Tanto es así, y te estoy hablando de grandes directores, y te puedo decir que José Miguel Mena, que fue un gran editor, que fue director magnífico. Hablo de René Arencibia, que también era editor, es un gran realizador hoy en día. Y así, son innumerables que te puedo decir. En estos momentos te puedo decir, mira, el Néstor Bosch, que salió también de Manzanillo, que era editor y es director del programa. Y así te puedo decir que tras un buen editor hay un buen director. Y cuando este editor se convierte en director, redunda en la calidad de la obra. Mira, hay demasiado. El editor no solo es la persona que le da término a la obra. Hay también su cuota psicológica. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo la obra de otro, tú tienes que permearte de la forma de pensar del realizador que está al lado tuyo. Tienes que llegar al punto de que cómo ve la vida, porque así se sumerge en su trabajo. Y tú tienes que tratar a toda costa de que tu obra salga con toda la calidad posible, que sea entendible el mensaje, de que lo que tú hagas, el mensaje que tú hagas creando, todos lo entiendan. Todo, porque si una obra, tú no puedes hacer una obra para ti, tú tienes que hacer una obra para otros. Y es que el mensaje que tú estás manejando a través del manejo de los planos, tanto los planos de video como los planos sonoros, tienes que hacer entender el mensaje a los demás. Yo siempre he tomado la televisión como mi casa. Y es difícil dividir mi casa aquí con mi casa allá.
y siempre he tratado de que compaginar una cosa con la otra, hasta el punto de que hoy por hoy mis seres queridos, mis hermanas y eso, me preguntan, oye, ¿por qué tú trabajas tanto? Digo, es imposible que Rigoberto cambie, porque el problema es que Rigoberto tiene costumbres de que, como he llegado y me han dicho, hace falta que tú dirijas este programa, aún si yo estoy preparado para eso. Y le doy gracias a toda la experiencia que he adquirido aquí mismo y a la experiencia que he tenido de los compañeros que me rodean, para poder congeniar mi casa de Letungino con mi casa de mis familiares.